Buenas noches. Esta noche hablaremos de breves historias de las sociedades secretas. Nos acompaña Mitlantecutli. Hola, hola, buenas noches. Hola a Buenas todos. noches. ¿Es correcta la pronunciación? Mitlantecutli es la forma correcta, pero podemos mencionarlo como Mitlantecutli o Mitlán para abreviar. Y muy interesante el tema, sociedades secretas. Sí, pues lo fundamento con el libro Breves Historias de las Sociedades Secretas. El autor es John Reynolds. Él es canadiense. Él recibió un premio a la mejor novela, Arthur Illinois se llama el premio, a la mejor novela trágica, podría decirse. Esta novela se llama Asesinato entre pinos. Este personaje, Reynolds, era un trabajador de alguna empresa, pero él sentía demasiada afinidad por las letras. Él decidió dedicarse a escribir, y a investigar sobre las sociedades secretas. Esto lo llevó a recibir un premio, interesante premio. Que es el que mencionas. Yo lo que quiero también mencionarte es que yo normalmente le llamo sociedades discretas, por lo mismo que actualmente se tiene mucha información que antes estaba oculta. Hay mucha, como un halo de misterio sobre todo lo que ocurre sobre las sociedades. También veo que trajiste información, tienes dibujos sobre el libro, ¿no? Que sí, muy interesante. Bueno, en este caso a mí me gusta para comprender, leer y hacer mis dibujos. Como ilustraciones, ¿no? Como ilustraciones, y por medio de los dibujos se me queda la información, porque la voy asimilando, la voy razonando. Y para mí es interesante. En este libro de breves historia de las sociedades secretas nos habla cómo la humanidad a través de los siglos del tiempo ha vivido momentos de locura, de miedo y de fanatismo. Y hoy hablaremos de una sociedad que al final le daremos el nombre. Al momento de ir mencionando, ellos mismos se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Sí. Y bueno, esta sociedad inició en tiempos del Imperio Romano. Era muy perseguida, tenía muchos enemigos. Los enemigos decían que ellos practicaban el canibalismo, que comían carne humana y bebían sangre. También se decía que eran secretos, y que esa idea que se tiene que cuando algo no es bueno es secreto, y cuando algo es secreto no puede ser bueno. Entonces, por esa idea, ¿por qué tanto se cuidan de sus rituales que hacen? También se decía que esta sociedad, aparte de ser caníbales, era una sociedad... Se me hace bien interesante porque me hace recordar la época del oscurantismo, todo lo que el tenebrismo en la pintura, y también me hace recordar la época prehispánica en donde cuando llegaron los españoles vieron que los antiguos pueblos comían, son cosas que suceden, comían carne humana en el pozole, porque antes no era de animal, era de humano. Y también se me hace muy curioso cómo en diferentes épocas suceden cosas muy similares, en donde el consumo de la carne humana era como que no estaba mal vista en ciertas sociedades. Y todo esto se me hace bastante interesante y tiene conexión históricamente con otras épocas. Sí, todo el horror que hemos vivido a través de los siglos. Sí. Y en este caso, este grupo de personas decían que, aparte de todo, practicaban el incesto. ¿Por qué? Porque
se decía que tenían relación con la hermana o con el hermano. También conocido como endogamia. Exacto. Aparte de todo, se decían tantas cosas de ellos que comían bebés, eso se decía. Son cosas más fuertes. Y que en ese tiempo, que ellos, en tiempos de Roma, del imperio, sí. Como siempre, en cualquier sociedad existen los poderosos y existe el pueblo, la gente pobre. Sí. Entonces los romanos pobres que no podían alimentar a más hijos, y en ese tiempo pues no había métodos anticonceptivos y tampoco se tenían prácticas de aborto. Entonces cuando es algo muy triste, que duele, pero sucedió ese horror que se vivió en este tiempo, que los romanos pobres que no podían alimentar a sus bebés, los dejaban a la intemperie para que muriesen de hambre y de frío. Y sucedió, aunque nos duela, sucedió en un tiempo. Pero me estás tratando de decir que esos padres, ¿qué hacían con esos cuerpos de esos niños? Los dejaban abandonados a la intemperie. Sí, para que fallecieran, bueno, pero era como... Pues dejarlos. Era su solución más próxima. Su solución, porque no podían, no tenían la forma de alimentar a más bocas. Cuando ya no podían alimentarlo, estos hacían. Era su manera de Entonces, solucionarlo. este grupo que era muy perseguido, empezó a recoger a los bebés y cuidarlos ellos. Entonces decían, ¿cómo es posible que estas personas cuiden a unos hijos que no son suyos? Entonces, seguro lo hace para sus rituales, para alimentarse de estos bebés. Sí, sí. Entonces, todo con el tiempo se van aclarando las cosas. Por ejemplo, en este caso decía, practican el canibalismo. Sí. Aparte de todo, cuando este grupo secreto se encuentra, hacen un mudra para identificarse entre ellos, y este mudra era una herramienta de tortura o una herramienta que se le daba muerte al enemigo. Entonces decía, ¿por qué utilizan este mudra? Más adelante te diré de qué mudra se trata. Okay. Ahora vamos a develar el secreto, ¿no? Bueno. Sí, exacto. Sí. Se decía que este grupo practicaba el canibalismo. Sí. Porque comían carne y bebían sangre humana. Y efectivamente, en sentido simbólico, sí comían carne y bebían sangre. Ahora todos se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Nos vamos a la última cena de Jesucristo, que dejó esta enseñanza. Sí. Cuando Él partió el pan, dijo, este es mi cuerpo que será entregado a los hombres. Ahí viene que están comiendo el cuerpo de Jesucristo. Metafóricamente hablando. Y luego nos dice, y después tomó el cáliz, lo pasó a sus discípulos y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, para la unión de todos, ¿no? Sí. Representa la unidad, la sangre. Entonces, este grupo, estamos hablando de los primeros cristianos. Okay. En sus rituales ellos recibían el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sí. Pero siempre vamos a tener, o todos a lo largo de la vida han tenido enemigos que difaman lo que otra persona está haciendo. Sí. Entonces, esta era una forma de difamar. ¿Gustas comentar algo? De hecho, la historia se repite porque ellos en su manera de pensar, en su ideología, estaban haciendo lo correcto. Con el paso del tiempo, la historia les da la razón. Claro. Y todo eso negativo que existía dentro de el inicio de esa sociedad cristiana, pues la gente que estaba acostumbrada a otras creencias los veía como secta o personas que hacían cosas que nadie más hacía.
Y se repite en estos tiempos porque todavía hay grupos que todavía no entendemos y simplemente les ponemos etiquetas o los estereotipamos porque no entendemos lo que hacen. Se me hace muy interesante cómo el inicio de la humanidad, los cristianos, todo cristiano debería de conocer la historia, los orígenes. Exacto. Y luego, bueno, ahí se decía que practicaban el incesto, otra calumnia contra el grupo, sí. Porque cuando ellos se iniciaban, se reconocían como hermanos, sin ser de los mismos padres. Sí. Entonces, en estos grupos tal vez nacía una relación de amor y se casaban o algo, y decían, practican el incesto, porque en la calle yo les escucho que se dicen hermanos. Sí. Entonces, a esto se referían con el incesto. Y qué interesante, porque también en la historia, realmente la endogamia existía hasta en las familias más pudientes, y ahí no existía nada de malo, eso era como que permitido, pero otro grupo perseguido, ¿no? Qué curioso. Y bueno, aparte de todo, decían que ellos hacían un mudra en la calle, que es una señal o un símbolo que hacemos con las manos. Y el mudra era la señal de la cruz. Nos puedes hacer pues, así. Cuando es así. Bueno, es así, ¿no? La señal de la cruz. Así se reconocían entre hermanos. Y la cruz significa el sacrificio que hizo Cristo por la humanidad, el amor. Muy interesante, porque recuerdo también dentro del catolicismo, mi abuelita siempre nos trataba de enseñar que hiciéramos bien la cruz, porque dentro de la simbología, si lo haces mal, por ejemplo, así, pues no lo estás haciendo correctamente. Para que funcione tienes que hacer la cruz correctamente, exacto. Y para ellos, para los enemigos, era una forma de decir, ¿por qué hacen esto? Porque en ese tiempo de los romanos, a una forma de castigar al delincuente o al enemigo, muchas veces gente también inocente, que por algún interés del poder lo llevaban a la crucifixión. Entonces, una forma de hacer esto era una amenaza, de decir, te vamos a crucificar. Por eso, para los enemigos, el ver a ellos haciendo esta señal, le llamaba la atención. Es como en estos tiempos modernos surgiera una sociedad que utilizaran como símbolo distintivo la guillotina o un lazo de horca o la silla eléctrica. Nosotros no comprenderíamos y nos escandalizaríamos. ¿Por qué están utilizando como símbolo una silla eléctrica o algo así? Como herramientas de tortura. De tortura. Luego, ¿por qué era secreto? Porque en ese tiempo de Roma, para ser cristiano, que alguien se enterara era como firmar tu sentencia de muerte, porque eran muy perseguidos. Y el hecho, después de la crucifixión de Jesucristo, pues fueron más perseguidos y tenían que esconderse más. Por eso, cuando se iniciaban, tenían que ser ampliamente recomendados por alguien del grupo. Y muchos se escandalizaban de que sus hijos cayeran en este grupo o sus vecinos. Entonces estos fueron los inicios de los cristianos. Y cristianos no nos referimos a la religión cristiana, sino a todo el que cree en Cristo, porque así inició. Y después de esto, pues llegaron de algún modo a empoderarse los cristianos. ¿Nos puedes decir algo más? Vienen tantas situaciones, por ejemplo, ¿en dónde caben las órdenes de los caballeros templarios, por ejemplo? Que tiene que ver que eran los caballeros que protegían la filosofía de los cristianos. Recordemos que tenían una cruz roja en sus armaduras. Sí, pues ellos iniciaron a través de que se empezaron a hacer peregrinaciones a Tierra Santa, y los cristianos eran atacados por los musulmanes, sobre todo en el camino, les robaban o los golpeaban. Entonces de ahí empiezan los templarios, pero eran un grupo muy selecto. Sí, era muy selecto. Muy selecto. A veces había señores feudales y tenían que renunciar a todas sus propiedades y sus bienes. También se dice que por eso
generaron una gran riqueza, ¿no? Con lo cual podían solventar muchas de las misiones que tenían. Sí, porque ellos empezaron a recibir donaciones, y también de los templarios se habla que se corrompieron también. Sí. Una vez que recibieron tanta, ya después ya no cuidaban a los cristianos, o ya no se dedicaban a lo que tenían que hacer, sino cobraban así como hace ahora tránsito, ¿no? Una mordida y te dejo pasar. Okay. Entonces, eso había que aclararlo, porque en este libro viene precisamente esto, te explica la parte del horror que se vivió, sí, y te lo va aclarando poco a poco, como empezamos ahorita a hablar de los cristianos, sí, y al final te aclara que esto no era canibalismo, esto no era incesto, sino el autor, John Lawrence, lo narra muy de una manera, primero te siembra el terror, ¿no? Sí. Y después te va desmenuzando por qué se llega a esto. Qué interesante también, como siempre la historia es fascinante, también el lado B de la situación, porque siempre tenemos una idea de lo que es la historia, y conforme vamos avanzando vamos revelando esos secretos, sí, y va cambiando nuestra perspectiva. Yo me imagino que hay una relación muy cercana, ya estamos llegando a los inicios también de la masonería, sí, porque está muy cerca, ¿no? Las épocas. Sí, pues se dice, ¿no?, que la masonería vienen siendo descendientes de los templarios. Eso me imagino. Pero también en esto hay muchos mitos, porque se dice que la masonería viene desde Adán y Eva, ¿no? Desde tiempos de Jesucristo, pero también se dice que la masonería nació a raíz de un gremio de artesanos que querían proteger sus secretos. Artesanos, los que trabajan la cantera, la albañilería, sí. Quería, porque cuando alguien, por ejemplo en tu caso, tú que haces tus obras artísticas, sí, si cualquiera lo sabe, a veces no le pone el mismo corazón para hacerlo, y casi lo da a un precio regalado que te viene a afectar a ti. Entonces, de esta forma ellos se protegían, esta sociedad, este gremio de albañiles, el valor de su conocimiento, y por eso se formó una sociedad que son los masones. Que también tiene que ver con los Rosacruces, ¿no? Que también es esa fusión que viene desde los templarios. Sí. Y también tiene ramificaciones de todas las sociedades ocultas. Por ejemplo, dentro de la masonería también sé que existen otras vertientes, ¿no? La sí. francmasonería, y existen otras. Tú deberías de conocer un poquito más. Sí, pues en este caso, cuando empezaron estos gremios de artesanos, albañiles, canteros, sí, se dice que empezaron por proteger su oficio, y estaban los aprendices. Ajá. Me recordaste que también se cuentan que Miguel Ángel y Leonardo da Vinci también tenían vínculos con la masonería, ¿no? Pues incluso mucha gente que ha estado